Listo. Dice así la primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 2. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Y todos decimos amén. Y ahorita vamos a ver por qué dijimos amén. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta y hoy solamente vamos a hablar de este versículo. Este versículo es tan profundo y tiene tanta riqueza que nos va a bastar para poder platicar sobre él en esta mañana y extraer estas tres verdades profundas de las que nos habla Pedro. Te voy a poner un poquito en contexto de qué es lo que está escribiendo Pedro, a quién le está escribiendo Pedro y cuándo le está escribiendo Pedro. Cuando Pedro escribe esta carta, han transcurrido aproximadamente 30 años de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Él ya tiene entonces ¿cuántos años de ministerio? 30 años de ministerio. Imagínate, tener 30 años de ministerio no es cualquier cosa. Y el apóstol Pedro para ese entonces ya es el gran apóstol Pedro. Es reconocido por todos. Recuerdan que Pedro sanaba a los enfermos ¿con qué? Con la sombra. Pedro pasaba y si la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos, estos se sanaban. Pedro ya tenía un ministerio bien reconocido, ya era un tremendo hombre de Dios. Y en esas circunstancias, por ahí del año 64 después de Cristo, Pedro escribe esta carta. Él está en Roma. Y él a esta ciudad Roma, dentro de esta carta, se refiere como Babilonia. ¿Alguien sabe qué era Babilonia? Sí, Babilonia fue un imperio. ¿Qué peculiaridad tenía el imperio babilónico? Exactamente, fue el primer imperio que dominó al pueblo de Israel. Y ellos ostentaban cultura, poder económico, pero también idolatría. Creían en todos los dioses que se les podían ocurrir. Y principalmente, el principal dios de Babilonia, ¿quién era? Nabucodonosor, ese rey que se quería sentir Dios y que mandó a hacer una estatua de oro y que decía que quien no se inclinara ante él moriría. Pues igual, los mismos síntomas tenía el imperio romano, porque era un imperio que estaba gobernando en este entonces a Israel, que estaba lleno de poder económico, de una diversidad cultural y que tenía muchos dioses, pero el principal dios era el César. El gobernador romano, el emperador romano, era considerado como un dios y también todos tenían que hacerle tributo. ¿Y esto qué tiene que ver? Era una cultura corrupta, caída, inmoral y llena de pecado. ¿Dónde he visto eso? Se parece un poco a nuestros días, ¿no? ¿Alguien ve la tele en la semana? ¿Alguien mira televisión? Bueno, qué bueno los que no ven tele. No sé qué hacen, espero que sea solamente orar. Pero si tú miras la tele, basta con que veas los comerciales para que te des cuenta que estamos en un mundo corrupto, caído e inmoral. Porque no hay un comercial que yo diga, este comercial lo pueden ver mis hijos. Casi todos los comerciales son inapropiados y te incitan a cosas inapropiadas. Incluso yo podría decir, bueno, los comerciales más light son los de los que la Comer o Walmart, esas cosas, ¿no? Porque bueno, no tienen tanta inmoralidad. Pero ¿a qué te llevan? ¿Qué es lo que te inculcan estos comerciales? El consumismo, el materialismo, la felicidad a través de tener bienes. Y son buenísimos estos comerciales. En Navidad pasada, mis hijos estaban pidiendo juguetes. ¿Alguien ha tenido hijos pequeños o tiene hijos pequeños? ¿Quién fue pequeño? ¿A poco no? Veías los juguetes en la tele y en la tele se ven más divertidos que en la vida real. Entonces pasan un comercial y se le antoja. Entonces nosotros llevábamos a nuestros hijos a una tienda para que nos dijeran qué iban a querer. Entonces ya saben, ¿no? Los estábamos sondeando. Y mi hijo quería un muñeco. Y me dice, yo quiero este, papá. Ah, está muy bien, hijo, está bien padre. Dice, pero hay que llevárnoslo de una vez. No, hijo, todavía falta.
¿Qué no ves que si no te lo llevas te lo ganan? La frase del comercial, si no te los llevas te los ganan. Ya no puede ver tele, mijo, menos en diciembre. Pero Pedro está escribiendo en este contexto de esta sociedad que apunta a todo menos a Dios, y les está escribiendo, que es una sociedad como la de nosotros, te platicaba, y les está escribiendo a un grupo de personas. ¿Quiénes son este grupo de personas? Dice en el verso 1, a los expatriados. ¿Quién es un expatriado? Alguien que lo corrieron de su país. ¿Quién es un expatriado? Alguien corrido. Y él empieza a decir, todos los expatriados. Y estas personas que han sido corridas, que han sido rechazadas, que están siendo perseguidas por esta sociedad corrupta y caída, torcida, Pedro les está escribiendo. Y en el verso 2 les dice tanto que bastaría con ese versículo para sentirse mejor. Comienza diciendo Pedro en el capítulo 2, a los elegidos. En el capítulo 2 vemos, en el verso 2 vemos que Pedro está hablando de la Trinidad. Si me acompañas, vamos a leer lo que dice el verso 2 y ahí vamos a descubrir cómo está implícita la Trinidad. Dice, elegidos según la presencia ¿de quién? De Dios Padre. Muy bien. En santificación del Espíritu, está el Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Puedes ver a la Trinidad ahí? Pedro les está hablando de la obra trinitaria en la vida del hombre. ¿Quién cree en la Trinidad? ¿Quién entiende la Trinidad? Es mucho más fácil creerla que entenderla. Con el tema de la Trinidad corremos un peligro, y es un peligro serio. Que Dios sea trino no quiere decir que tenemos tres dioses, ¿o sí? En alguna ocasión yo escuché a alguien que me estaba explicando a mí cómo opera la Trinidad. Y me decía, no, mira, es que el Padre es el que decide, el Hijo el que obedece y el Espíritu el que consuela. Entonces cuando tú necesites consuelo, tienes que ir con el Espíritu Santo. ¿Eso es cierto? Pues no, porque eso es hacer tres dioses. Así, no, yo soy el Espíritu del consuelo. Jesús no te va a consolar, el Padre no te va a consolar. Y también decía esta persona que cuando uno ora, tiene que saber quién está contigo en el cuarto. Como si estuvieran el Padre, el Hijo y el Espíritu viendo la tele, y tú entras a orar, y dicen, ya llegó el Oscar, vas, ¿no? No, yo fui ayer, vas tú. No, yo fui antier. Bueno, le toca al Hijo, vas Jesús. ¿Te imaginas eso será así? ¿Hay manera de separar a Dios? Las tres personas son una. Es un Dios indivisible. Aunque bien es cierto que hay cosas que hace Jesús, cosas que hace el Padre y cosas que hace el Espíritu Santo, uno no puede hacer esa cosa sin los otros dos. Porque son el mismo Dios, interactúan con nosotros. Entonces, la Trinidad es una verdad bíblica más fácil de decir que de entender, pero hay algo que quiero decirte. No obran separados. Nunca obran separados. Es imposible separarlos. No puedes decir, yo estoy sintiendo al Espíritu Santo, pero tiene mucho que no siento a Jesús y que no siento al Padre. Porque entonces estarías mintiendo, no estás sintiendo a ninguno de los tres. Tener comunión con uno implica tener comunión con los tres. No tener comunión con uno implica no tener comunión con ninguno. Entonces todos aquellos que creen que Jesús no es Dios, pues niegan la Trinidad y pues realmente no pueden tener comunión con ninguno de los tres, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre. Y si no tienes al Hijo, ¿qué crees? No tienes al Padre. Los que dicen que el Espíritu Santo no es Dios, solamente es una fuerza, pues también están negando la Trinidad. Y es el Espíritu Santo el que nos nos revela a Jesús y nos lleva al Padre. Si el Espíritu Santo no es Dios, pues no hay quien nos revele a Jesús. Entonces tener comunión con uno es tener comunión con los tres. Pero esta no es la primera verdad fundamental que te quiero enseñar.
Solamente te estoy dando el contexto de lo que Pedro está diciendo. Ahora sí, prepárense que vamos a ver 3 verdades profundas que Dios quiere decirte, que aprendas y que guardes en tu corazón. La primera de estas, ¿ves con la diapositiva que sigue, por favor? La primera de estas verdades que somos, la segunda es que somos, y la tercera es que somos rociados. Muy bien, vamos a comenzar a desglosar una a una estas verdades. Dice, verso 2, comienza diciendo, elegidos según la presciencia de Dios. No la presencia, presciencia de Dios Padre. Estas personas, como te decía, estaban siendo rechazadas por la cultura, estaban siendo perseguidas. Pero Pedro les dice, no importa que según los estándares del mundo tú no cumplas, no importa que a los ojos de muchos tú no seas la persona correcta. Para alguien ya fuiste la persona correcta. ¿Para quién? Repite conmigo, yo soy la persona correcta según Dios. ¿Alguien se imagina la mente de Dios? ¿Cómo serán los pensamientos de Dios? ¿Cómo será que Dios se imagina las cosas, que Dios hace las cosas? Aquí tiene una palabra bien interesante, presciencia. ¿Qué significa presciencia? Que Él conoce todo antes de que suceda. Dios sabe cómo van a ser todas las cosas y Él tiene un plan. Di conmigo, un plan. Y tú eres parte de ese plan. El plan de Dios es perfecto. ¿Hay algo que pueda mover el plan de Dios? ¿Alguien puede detener los planes de Dios? ¿Alguien puede evitar que Dios haga lo que quiere hacer? No. Y dentro de ese plan que es perfecto y que es maravilloso, decidió que tú estuvieras con Él. Parecería un error, pero Dios no se equivoca. No se ha equivocado contigo. Te ha escogido y te ha escogido sabiamente. Muchas veces vivimos dudando de si yo soy o no capaz de servirle a Dios. Si esto de Dios es o no para mí. ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué se fijó en mí? ¿Qué vio Dios en mí para elegirme? ¿Alguien ha tenido alguna de esas preguntas? Dios te escogió porque dentro de todos los miles de millones de planes que Él pudo haber tenido, escogió uno y ese plan es el mejor. Y dentro de ese plan que es el mejor está tu nombre escrito. Entonces, ¿cuántas personas valiosas hay en este lugar? Si yo fuera tú, yo levantaría mi mano. Porque le haces, uy, quién sabe, ¿no? Otra vez, voy a hacerte cuenta que no pregunté. ¿Cuántas personas valiosas hay en este lugar? Me preocupa los que hacen. ¿Por qué no te crees valioso? No vales por quien eres tú, vales por quien te escogió. Si yo quisiera ser un instrumento para Dios, basándome solamente en lo que yo soy, sería el fracaso más grande que existe. Pero yo quiero ser valioso y útil para Dios, no según yo, sino según su plan divino y perfecto. Si Él me escogió, para algo me ha escogido. Entonces yo sé que soy útil. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, tú eres útil. ¿Me estás oyendo, útil? No eres producto del azar.
Dios puso sus ojos en ti y decidió escogerte. No importa cuántos lugares hayas ido y hayas fracasado, no importa cuántas personas te hayan rechazado, no importa cuántas veces hayas escuchado que no eres apto, no importa qué tan pequeñito te sientas, tú eres útil. Eres la persona indicada. Dios no se equivocó nunca y no se equivocó al escogerte. ¿Alguien lo consuela aunque sea un poquito eso? A mí me consuela un montón. Que digo, bueno, ya sé que Dios no me escogió por guapo, ¿no? Por eso no fue. Seguro no fue por guapo, tampoco por fuerte. Entonces me escogió porque para Él soy la persona indicada. Pero igual de indicado eres tú. ¿Tú crees que Dios tiene un plan perfecto que dijo, ya sé, lo voy a querer para que esté sentado en esa silla blanca todos los domingos? ¿Es el plan perfecto de Dios? Sí, que se siente en esa silla blanca y que todos los días haga lo mismo y que viva sin sentido. ¿Sí? ¿Fue lo que dijo Dios? ¿Cómo es su plan? Perfecto. Entonces tú tienes una tarea. ¿Quién tiene una tarea aquí? ¿Cuál es tu tarea? Supongo que alguien dijo lo correcto. Y los que no, denle retweet a ese comentario. Dios nos ha escogido conociendo todas las cosas antes de los tiempos. Y dice que nos escogió. El verso 2 sigue diciendo, nos escogió en santificación del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir que fuimos escogidos en la santificación del Espíritu Santo? Que fuimos apartados por el Espíritu. Sí, pero hay una palabra bien interesante que dice santificación. No dice santificados ni santificarse. Dice santificación. Está en un presente continuo. Es una obra que está todo el tiempo. No dice para que fueran santificados o para que sean santificados. Dice en santificación, en un presente continuo. Dios te escogió y te puso en esta tierra. Ahora el Espíritu Santo, que es quien te convence. ¿De qué te convence el Espíritu Santo? ¿De pecado? ¿De qué más? De juicio y de justicia. ¿Qué significa que el Espíritu Santo te convence de pecado, de juicio y de justicia? Bien fácil. Cuando tú escuchaste la palabra de Dios, ¿alguien se sintió pecador? ¿Alguien se sintió un poco cochino? ¿Alguien sintió un poco de vergüenza? Yo sé que tienes tanta vergüenza que no levantas la mano por eso. Pero es que Dios te convence de pecado. Te hace ver, estás mal. Te convence de juicio. ¿Cuál es ese juicio? Te hace saber que si no te arrepientes, vas caminando hacia el infierno. Un paréntesis y te platico algo. A mi pequeña hija le estoy enseñando sobre el cielo y el infierno. Pero veo que mi hija es muy, muy radical. Porque le enseño que los que no creen en Dios pues, van a acabar en el infierno. Y que debemos de tener misericordia a la gente para que la gente no vaya al infierno. El otro día estaba jugando con una amiguita. Y esta amiguita quería jugar que a los sustos y quién sabe cuántas cosas. Y mi hija me dice, es que mi amiguita se va a ir al infierno, papá, porque vea lo que quiere jugar. Muy radical, ya la están mandando al infierno. Pues así es el Espíritu Santo. Te convence que si sigues por ese camino vas a terminar en el infierno y te hace anhelar la voluntad de Dios. Pero también te convence de justicia, de la justicia que es en Cristo Jesús, que Él murió por tus pecados para darte vida eterna. ¿Y hasta ahí se acaba la obra del Espíritu Santo? No, porque está en presente continuo. Ahora aquí va el gran secreto. Tú ya naciste de nuevo,
eres salvo y cuando mueras no morirás como la amiguita de mi hija que irá al infierno. Esperemos que no. Tú cuando mueras irás al... ¿Sí saben a dónde van? Irán al cielo. Nadie se va a ir de aquí al infierno, no se preocupen. Todos irán al cielo. Pero, ¿cómo vas a llegar al cielo? No vayan a decir volando, no me refiero a eso. Si Dios te llamó con un propósito y Él tiene un plan perfecto, hay cosas que tú debes hacer, ¿sí o no? Entre más obedeces a Dios, más creces y más maduras espiritualmente. Entre menos obedeces, menos creces y menos maduras. Esto significa la santificación, que cada vez nos aparta más y más y más de este mundo y nos acerca más y más ¿a quién? A Jesús. ¿Qué tan santificado estás hoy en día? ¿Qué tan maduro espiritual estás hoy en día? Qué bendición los que son salvos. Tienes la mejor parte de la vida, el mejor regalo, te vas a ir al cielo. Pero Dios ha puesto en tus manos cómo vas a llegar allá arriba. ¿Vas a llegar siendo un bebé que obedeció unas cuantas cosas y pasó 40, 50, 70 años de su vida batallando? ¿O vas a dejar que el Espíritu Santo te santifique para que vayas obedeciendo y creciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más? ¿Quién de ustedes sabe si es o no maduro espiritualmente? ¿A quién le gustaría saber? Muy bien. Te voy a decir cómo nos podemos dar cuenta quién es maduro y quién no. Número 1, de inmadurez. ¿Quién de ustedes se ofende con facilidad? No levantes la mano, no levantes la mano. Que te torcieron la boca, que no te hablaron bonito, que no te saludaron, que te hablan muy golpeado. Si alguien aquí se ofende con facilidad, ¿qué crees? No estás madurando. Porque estás dejando que tu decisión, tu convicción dependa de factores externos. Segundo ejemplo. ¿Quién de aquí se pone triste fácilmente? No levanten su mano. Si tú eres tristón o Igor, el burro de Winnie Pooh, no estás madurando. ¿Quién de ustedes es enojón? No levanten su mano. Si tú gritas por todo, te exasperas por todo y pierdes el control, ¿qué crees? No estás madurando. Eres un niño, porque así son los niños. Si tú juntas la tristeza con ser sentido y el coraje, resulta un berrinche. ¿No? ¿Quién ha tenido niños pequeños? Berrinchudos. ¿Cuánto amas a los niños cuando están haciendo berrinche? Dénmelo para que me lo coma, ¿no? ¿O a alguien le gusta escuchar a un niño que está haciendo berrinche? ¿Sí o no piensas? Cuando ves que a una señora, su hijo le está haciendo berrinche, ¿a poco no piensas? Préstemelo 5 minutos, señora. Yo se lo regreso tranquilito. ¿No? Vuelve con su escudo o sobre de él. Si eso pensamos de los niños, ahora aplícalo en tu vida espiritual. ¿Cuántos berrinchudos habrá en este lugar? ¿Han visto a un niño cuando no quiere entrar a la escuela? No, mamá, no me lleves, mamá. Y que se agarra y se jala. Y a veces Dios nos manda a hacer algo. No, Señor, no me lleves, Señor. No me mandes, Señor. Estamos peleando con Dios para que no nos mande a hacer lo que tenemos que hacer. Le dice a un niño, junta tu tiradero. Es que estoy cansado.
Sí, pero tú hiciste el tiradero. Y a veces Dios te dice, ponte a cuentas, pide perdón. Ah, pero es que él empezó. Y no recoges el tiradero. Entonces, ¿cuántos adultos espirituales hay acá? Bueno, después de la infancia sigue una etapa muy padre que se llama adolescencia. ¿Cómo es un adolescente? Necio, rebelde, loco, raro, no sabemos de cuál fumaron. Un adolescente siente que nadie lo entiende, cree que está solo en el mundo, que solamente él sabe la verdad de las cosas. Él podría cambiar el mundo si se lo dieran. Préstenme el país, yo lo cambio. 3 patadas. ¿Cuántos cristianos somos así? ¿Cuántos vamos a hacer? Yo lo hago, yo lo hago. Y a la hora que le dices, hazlo, ay, no, es que está rete difícil. No me acordaba que ese día no podía. O estás aquí, no, esto está mal. Si yo lo estuviera haciendo, no, yo estuviera así. Uy, no pidieron la ofrenda bien. ¿Para qué dice eso? Yo hubiera dicho así y así. ¿Por qué no das entonces? Y está esos adolescentes que están amenazando todo el tiempo con que me voy y me pierden. Y a veces estamos así con Dios todo el tiempo y ya no voy a ir. Y te peleas con tu esposa. Y es más, el domingo ni creas que voy a ir. ¿Habrá aquí algún adolescente espiritual? No levanten su mano. Dios te escogió. Deja de hacer berrinche y deja de ser adolescente. Santifícate y vuélvete un hombre o una mujer de Dios. ¿Cómo me voy a volver un hombre o una mujer de Dios? Bien fácil. Ahí sigue diciendo: fuimos elegidos en santificación del Espíritu Santo para, todos juntos, para obedecer. ¿Quién ama la obediencia aquí? ¿Nos gusta que nos obedezcan? ¿Nos gusta obedecer? ¿Ves por qué no creces espiritualmente? Y no se trata de obedecer a un hombre, se trata de obedecer lo que la Biblia dice, porque es lo que Dios dice. No, pues yo estoy pensando todavía si dejo al amante o no estoy bien seguro. Yo estoy pensando si perdono o no. Todavía no me convencen que se merezcan mi perdón. Yo estoy pensando si predico o no. Si les digo a los demás que soy cristiano. Si los invito a gracia y paz. Todavía no estoy seguro si hoy voy a orar. Porque si la voz se pone buena, capaz que me duermo tarde. Y dicen que no ven tele, bueno. Tienes que obedecer lo que Dios te pide. ¿Cómo vas a cumplir tu propósito? Dilo, aunque te duela. Obedeciendo. ¿Cómo vas a cumplir tu propósito? Obedeciendo. Todavía no sé si voy a amar o no a mi esposa. Todavía no sé si voy a honrar o no a mi esposo. Tienes que obedecer. Los jóvenes, todavía no sé si voy a honrar o no a mis padres. Porque seguro los padres de Jesús no eran como los míos y para él era bien fácil decir que los honrara. Porque no sabe que yo tengo los peores padres del universo. No te preocupes. Tus padres no son los peores padres del universo. Solo les tocó el peor hijo del universo. Amén. Llevamos 2 verdades. Fuimos escogidos y somos santificados. La tercera parte habla de ser rociados. ¿Rociados con qué? Con la sangre de Jesucristo. ¿Qué significa que fuimos rociados con la sangre de Jesucristo?
Exactamente. Que todos nuestros pecados no son perdonados, que somos justificados y que somos redimidos. Pero principalmente, físicamente, ¿quién fue rociado con sangre? Nadie. Es entonces un contexto espiritual. Pero hablemos de lo físico. En la Biblia solamente hay 3 ejemplos de personas siendo rociadas por sangre. Tú puedes ir al Antiguo Testamento y leer que se roció sangre, pero casi siempre la sangre se rociaba sobre objetos. La primera vez que se habla del rociamiento de sangre, sobre los dinteles de la puerta, cuando se establece la celebración de la Pascua, que el pueblo de Israel saldrá de Egipto. Pero no se roció sobre seres humanos, se roció sobre la puerta. Después se rociaba la sangre sobre el altar, ¿se acuerdan? Sobre el altar de sacrificios. Ahí se rociaba la sangre. Y cuando un animal moría por la expiación de alguien, se derramaba la sangre. Pero solamente hay 3 ejemplos en todo el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, de personas siendo rociadas por sangre. Estos 3 ejemplos son: un leproso que se rocía con sangre para ser lavado de la lepra. Un ejemplo. Otro ejemplo: Aarón y sus hijos siendo rociados para el sacerdocio. Y el tercer punto: el pueblo de Israel siendo rociado con sangre cuando prometen obedecer la ley de Dios. 3 momentos que las personas fueron rociadas con sangre, y de eso tiene en mente el apóstol Pedro cuando dice: fuimos llamados para ser rociados. El punto que ya decían: ser limpiado de los pecados. La lepra era una enfermedad muy fea. ¿Alguien sabe qué era la lepra? Es la muerte de las células de manera aislada. O sea, no se te muere todo el brazo, se te muere un dedo o un cachito del brazo. Entonces, ¿un leproso se moría rápido? Ese se estaba muriendo lentamente, ¿no? ¿Cómo huele algo echado a perder? ¿A alguien alguna vez se le ha echado a perder el pollo? Que lo mueves y hasta le salen burbujitas. Huele rico, ¿no? ¿A qué crees que olía un leproso? A carne echada a perder. Y se iban desbaratando, pues se les caía el dedo, se les caía la nariz, la oreja. Era una enfermedad muy desagradable. Y la Biblia usa un símil entre la lepra y la condición de un pecador. El primer ejemplo es el leproso que es rociado con sangre para ser limpiado de la lepra. Jesús te roció con sangre para ser limpiado de tus pecados. ¿De cuántos pecados te perdona Jesús? Todos. ¿Hasta los que hiciste hace rato? ¿Los que vas a hacer mañana? No los planees. Pero también de esos te perdona Jesús. El segundo ejemplo: son rociados Aarón y sus hijos para el sacerdocio. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Todos, aquí todos levantan su mano, ¿sale? Otra vez. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? ¿Qué significa sacerdote? No dije sacerdote, dije sacerdote. Un sacerdote es alguien que se encarga de la dirección espiritual del pueblo. ¿Cuántos de ustedes viven en una familia? Ese es tu pueblo al que tienes que guiar espiritualmente. Dios te rocía con su sangre para que seas perdonado de tus pecados. Dios te rocía con su sangre para que ejerzas el sacerdocio. Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, líderes espirituales de nuestra vida y de la vida de los demás. Pero esto no lo pueden hacer los niños. ¿Te imaginas a un niño siendo sacerdote? ¿A un adolescente siendo sacerdote? No. ¿Quiénes son sacerdotes? Los maduros. Y no estoy hablando de edad, estoy hablando de la condición espiritual. Y la tercera vez, cuando el pueblo de Israel se compromete a guardar la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren guardar la palabra de Dios? Y no me refiero a que la cierres y la metas a un cajón. Guardarla quiere decir que esté en tu... ¿Cómo va a estar la palabra de Dios en tu corazón?
Cuando yo la lea, cuando yo la conozca. Tienes que leer la Biblia. Te lo digo cada 8 días. ¿Pero sabes por qué te lo digo cada 8 días? Porque tú me sigues ignorando. Ejercicio. ¿Quién lee la Biblia todos los días? ¿Quién no lee la Biblia todos los días? ¿Ves cómo me sigues ignorando? Entonces te lo tengo que seguir diciendo hasta que me hagas caso. Tienes que leer la Biblia para guardar la Biblia. Tienes que madurar espiritualmente para ser sacerdote. Y Dios ha perdonado todos tus pecados. Entonces vamos a recordar las 3 verdades profundas que aprendimos el día de hoy. Somos elegidos. Gracias. ¿Somos elegidos? ¿Qué significa que somos elegidos? Sí, pero quiere decir que somos la persona correcta para el plan de Dios. Repite conmigo: soy la persona correcta para el plan de Dios. Y acuérdate que el plan de Dios no es que estés sentado en esa silla blanca todos los domingos. Sí quiere decir que vengas la mayor cantidad de domingos que puedas, pero quiere decir que comiences a hacer cosas con lo que aprendes de la Biblia. Eres la persona para el plan de Dios, pero para que seas la persona correcta para el plan de Dios, tienes que crecer espiritualmente, que es la segunda, que somos santificados. Somos santificados a medida que maduramos espiritualmente. ¿Qué vamos a dejar de hacer? Berrinches. ¿Qué vamos a dejar de hacer? Berrinches. Y vamos a dejar de estar amenazando con que nos vamos y nos vamos. Ni vamos a ser niños, ni vamos a ser adolescentes. Vamos a ser maduros. Entonces, si tú tenías planeado hablar conmigo porque estabas ofendidito, ya no me vas a decir nada, ¿verdad? Vas a madurar, vas a perdonar a quien vayas a perdonar, vas a quitarte la tristeza y el coraje y vas a crecer espiritualmente. Y esa idea de me voy, o te chantajeo con que voy, va a borrarse de tu mente, ¿verdad? Venimos aquí porque lo necesitamos, no porque le hagamos un favor a nadie. Vamos a madurar. Y lo tercero, somos rociados. Rociados para perdón de pecados, rociados para ejercer un sacerdocio y rociados para guardar la palabra de Dios. ¿Fue claro el mensaje? Sí. ¿Dentro de 8 días va a entrar puro maduro por esa puerta? Sí. Bueno, por lo menos si estabas en pañal etapa 1, debes de traer etapa 2. Hay que crecer, ¿sale? Yo espero realmente que no sea solamente información o 40 minutos